Maravillas de Europa. Los grandes parques naturales. La idea de preservar la naturaleza es reciente. Surgió cuando el hombre dejó de depender directamente de ella para su subsistencia. Tras alejarse de la naturaleza y atormentarla, se dio cuenta de que era hora de proteger su irreemplazable herencia. En Europa, más que en ningún otro continente, la relación hombre-naturaleza es antigua y estrecha. A finales del siglo XIX, Estados Unidos creó Yellowstone, el primer parque nacional. En los países escandinavos del norte es donde se pueden encontrar los últimos grandes territorios salvajes de Europa. Aquí se crearon los primeros parques nacionales. Suecia fue la pionera, creando a la vez 9 parques en 1909, entre ellos Sarek, Abisko y Grafitan. En 1914, antes que Islandia, España y Finlandia, Suiza creó su primer parque nacional, un parque alpino. Los rebaños de cabras montesas del Gran Paraíso son los beneficiarios de una antigua idea de preservar la naturaleza. Deben su protección a la decisión de Emmanuel II, el rey cazador, que, inspirado repentinamente, declaró la veda sobre estos animales. La protección de la naturaleza no se debe a egoísmos o privilegios. Está basada en una simple idea: la necesidad de preservar y hacer llegar a todo el mundo una herencia frágil y única al mismo tiempo. La
La Reserva Natural de Vanoise, creada en 1963, comparte 14 kilómetros de frontera con el Parque Italiano del Gran Paraíso. Estos dos parques, situados a gran altitud, cubren 100.000 hectáreas y conforman la mayor reserva natural en Europa Occidental. Este parque acoge a más de 1.000 especies distintas de plantas, así como numerosos animales, incluidas las gamuzas y las marmotas. Aquí, como en todos los parques, la protección se centra en el entorno mineral, vegetal y animal. La Vanoise es un paraíso para fotógrafos y caminantes que ofrece 500 kilómetros de senderos señalados y alrededor de 20 refugios. El mantenimiento y el desarrollo está diseñado para facilitar su descubrimiento, pero con una condición: la naturaleza no debe sufrir. En estas reservas, la naturaleza retorna al hombre con tan solo algunas regulaciones restrictivas. Este parque francés es uno de los 200 parques nacionales entre el Atlántico y los Urales, cada uno de ellos con un diseño específico y un solo objetivo: El buey almizclado, casi extinguido en Europa, fue repoblado en el gran parque Dovrefjell. En Bielowieża, donde subsisten algunas zonas de nuestro parque original, pueden encontrarse los últimos bisontes del continente. Además de estos grandes parques naturales, existen en Europa casi 15.000 zonas protegidas. Entramos en uno de los grandes santuarios naturales del continente, el área protegida más grande de la península ibérica. En el pasado había un gran número de lobos y toros salvajes. Era entonces un coto de caza real. Hoy es un gran parque nacional. La fama de este parque está ligada al trágico destino en el siglo XVI de una joven hija de la princesa de Éboli, doña Ana. Doña Ana desapareció en estas tierras que recibieron su nombre y que previamente eran conocidas como el Bosque Real. Este parque español se encuentra en el extremo sur del continente europeo y cubre 50.000 hectáreas. El milagroso mundo de Doñana se despliega a lo largo de la provincia de Huelva.
En este particular lugar de la costa española, el Atlántico baña largas playas. El océano caracteriza este parque, que se extiende desde el litoral del oeste hasta las orillas del Guadalquivir en el este. Este particular enclave, donde se encuentra el mar con un gran río, posee unas condiciones naturales excepcionales. Las poco comunes zonas de Doñana son el resultado de una larga evolución. Durante las primeras eras geológicas, la boca del Guadalquivir era un gran estuario. La formación de una franja exterior de arena terminó por aislar una gran masa de agua. En la época romana se le denominó Lago Ligustinus. Poco a poco, este lago poco profundo fue llenándose con depósitos aluviales hasta convertirse en una marisma. El paisaje de Doñana continúa cambiando. En la costa, los vientos del oeste que soplan del mar arrastran la sílice de la inmensa cadena de dunas que bordean el litoral. La arena llega inevitablemente hasta los pinares, rodeándolos y suavizándolos. Estas dunas errantes crean formas espectaculares a su paso, descritas en 1910 por Chapman y Bach en su libro La España inexplorada. Al oeste, inmensas áreas desiertas se despliegan a lo largo de kilómetros de brillantes terrenos arenosos, plagados de vegetación. Esto es la exaltación de una desolación impresionante, el esplendor de la esterilidad. Si exceptuamos los suavizados perfiles de sus dunas, Doñana tan solo posee un área de terreno llano. Una sucesión de paisajes variados de distinta vegetación. Un sorprendente mosaico de biotopos acuáticos y terrestres. Doñana cobija una fauna extraordinaria. Muy cercana al Peñón de Gibraltar, es una de las principales paradas entre Europa y África de la ruta migratoria de las aves. Cientos de miles de aves pasan aquí el invierno. El parque acoge a casi 150 especies diferentes. Las marismas del Guadalquivir no han sido nunca un lugar adecuado para el asentamiento del hombre, pero forman un enclave ideal para la fauna, especialmente para las aves de esta parte del mundo. Goya lo visitó en el siglo XVIII, pero la importancia de este lugar fue reconocida mucho después y tras ser objeto de cientos de observaciones y estudios científicos. Este tesoro nacional se vio gravemente amenazado en los años 50. En 1959, compañías privadas e incluso organizaciones del Estado español trataron de explotar las marismas, corriendo el riesgo de destrozar biotopos únicos. Sociedades para la protección de la vida natural reaccionaron inmediatamente, y especialmente el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, que lo consideró objetivo primordial. Así comenzó un proceso que finalizó con la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969. Hoy, visitantes de todo el mundo comienzan sus recorridos por el parque desde La Rocina y Acebuche.
Las visitas a Doñana están organizadas. Se atraviesan lagunas, dunas, pinares y un tipo de bosque mediterráneo llamado matorral. De hecho, existen pocas posibilidades de toparse con alguno de los dos tesoros de Doñana, el lince y el meloncillo, una pequeña mangosta española única en Europa. En la época de lluvias, cuando las marismas están inundadas, la mejor forma de recorrer el parque es a caballo. Las cabañas reconstruidas constituyen excelentes puntos de observación durante todo el año. El ganso gris, el ave migratoria más abundante en Doñana, vuela desde el norte de Europa en bandadas completas. Se calculan más de 70.000 de estas aves. Estos gansos son los ancestros de nuestros gansos domésticos. Machos y hembras poseen el mismo plumaje y aquí se aparean. En 1981, estas bandadas de gansos se encontraban completamente diezmadas. 15.000 de ellos murieron durante el verano más seco del siglo. En la estación más calurosa, cuando el sol se encuentra en su cenit, Doñana parece fluctuar entre el desierto y la sabana. Atravesar con vehículos todoterreno estas tierras vírgenes parece un sacrilegio, pero paradójicamente es la única forma de abrir el parque al público y preservar el entorno. Las reglas son estrictas y no se puede pisar 3 o 4 metros más allá del borde del camino. Los animales, acostumbrados al sonido de los automóviles, tienen un comportamiento sorprendente. Difícilmente se sienten molestos por los vehículos. Sin embargo, si los pasajeros de cualquier todoterreno se detienen para observarlos, deben mantener el motor en marcha. Si no, tan pronto como quiten el contacto, los animales interpretan el repentino silencio como algo no habitual y huyen.
En el centro de esta zona protegida, en su corazón histórico, Doñana ha creado un auténtico santuario, una reserva biológica símbolo de Doñana, cuya entrada está señalada por la estatua del lince. Este terreno está prohibido al público y tan solo se puede visitar con fines científicos. Aquí, la flora y la fauna de Doñana hacen eclosión en óptimas condiciones de conservación. El parque ha intentado con todos sus medios proteger a algunas parejas de águilas imperiales. Pero estas aves rapaces siguen siendo poco comunes en los cielos de Doñana. Es más habitual encontrar el milano real, pero es aconsejable no molestar a las aves de presa, especialmente en la época de cría. A pesar de la riqueza sin límites de su fauna, el parque nos obliga a tener paciencia y discreción para disfrutar de sus singulares y especiales momentos. Para los más inquietos, visitar Doñana puede resultar demasiado monótono, demasiado incompleto o demasiado restrictivo. Doñana protege su mundo con vehemencia. Los automóviles particulares están prohibidos. Las visitas son organizadas y delimitadas a unas áreas concretas. Mil kilómetros al noreste de Doñana, la naturaleza guarda otro milagro con la sensible complicidad del hombre. La isla de Port-Cros se encuentra situada en el mar Mediterráneo, a 15 kilómetros de la costa francesa del departamento de Var. Es una de las 3 islas que forman el archipiélago de las Sierres. Es la más pequeña de ellas, con 4 kilómetros de largo y menos de 3 kilómetros de ancho. Es la más montañosa, pero sobre todo, es una inesperada joya en esta magnífica pero tan a menudo desfigurada región. A unos pocos kilómetros en barco de la agitada costa, Port-Cros es un mundo aparte que se mantiene humano y natural. Los automóviles están prohibidos en la isla. La mayor parte de sus 40 habitantes son pescadores. Codiciada por muchos, esta isla debe su estado virgen a sus propietarios, quienes la cedieron al Estado para convertirla en este pequeño Edén del Mediterráneo. La isla está cubierta de maleza y bosques de robles y pinos. Desciende de sur a norte hasta encontrarse con la bahía, el puerto y el pequeño pueblo. En 1963, Port-Cros se convirtió en Parque Nacional Submarino y Terrestre.
Rodeado de 1.800 hectáreas de mar, es el primer parque marino del Mediterráneo y de Europa. La isla ha sido objeto de envidia y deseo durante 2000 años. Algunos fuertes se mantienen en pie, testigos de este pasado tormentoso. De acuerdo con las reproducciones de archivo de estos edificios, parece que el suelo de Port Cross era prácticamente desértico hasta hace unos siglos. Los poetas describen Port Cross formada por agua y esquisto dorado. Los geólogos afirman que está compuesta de esquisto en su totalidad. Franjas y placas de rocas laminadas, rotas, dobladas, verticales. En la costa sur de Port Cross, donde los acantilados se asoman directamente al mar, encontramos esta extraña escultura en piedra arenisca y caliza. Es una duna fósil de cientos de miles de años que se remonta a la época en que la isla estaba unida al continente. Hoy, rodeada de agua, Port Cross acepta felizmente su condición de isla. Las reglas del mar prevalecen y todo nos conduce a su descubrimiento. La mejor forma de descubrir la vida marina es navegar en estos curiosos barcos de casco transparente. Gracias a la claridad del agua, la luz penetra en el mar permitiendo la fotosíntesis de las plantas. Desde la superficie del agua hasta 40 metros de profundidad, crecen plantas maravillosas como la Posidonia, que poblaba el mar hace 60 millones de años. La Posidonia tan solo se encuentra en el Mediterráneo, donde siempre ha sido conocida por sus muchas virtudes. En Italia es usada como pienso para las gallinas. Las hojas frescas de Posidonia mejoran la puesta y el peso de los huevos. En Venecia se utilizaba para envolver los objetos de cristal. En Egipto para la fabricación de zapatos, además de ser considerada excelente para el dolor de garganta. La Posidonia representa el mayor tesoro del mar Mediterráneo. Estas plantas marinas son el equivalente a nuestros bosques. Producen grandes cantidades de oxígeno. Son un terreno excelente para desovar y sirven de refugio y alimento para la fauna marina. En Port Cross existen muchas formas de descubrir su mundo frágil y maravilloso. Se ha llegado incluso a diseñar un camino submarino que es posible seguir tan solo con unas gafas y un tubo, bajo la tutela de un instructor. En tierra, un paseo botánico maravilla a los visitantes con las bellezas terrestres del parque. La primavera es la mejor estación para disfrutar de la flora de la isla.
pesca submarina está prohibida y no solo se regenera la fauna primitiva, sino que también nuevas especies se han refugiado en este lecho marino libre de polución y cazadores. La administración del parque vela para que este frágil entorno permanezca equilibrado y constantemente controlado. Los resultados han ido más allá de lo que se esperaba y demuestran que la naturaleza se puede regenerar siempre y cuando esté protegida. Los buceadores más expertos no pueden evitar la tentación de sumergirse hasta los restos del naufragio. Este lecho marino es rico en percas oscuras, pero sin lugar a dudas, el más espectacular de los peces es el que se esconde entre los restos del naufragio, el congrio. Los halcones, los mirlos azules y los martines pasan el invierno en estos acantilados. Gran número de especies migratorias hacen escala aquí antes de reanudar su vuelo hacia el norte. En verano, sin embargo, las únicas aves que permanecen son aquellas que crían en nidos, como las gaviotas. Desafortunadamente, no se puede confiar tan solo en la evolución natural para preservar y proteger la riqueza biológica de una zona tan valiosa durante un periodo largo de tiempo. El parque necesita una dirección rigurosa y voluntariosa. 50 personas son las encargadas de la supervisión, el mantenimiento y protección de Portcross. La dirección es compleja debido a que se encarga de un entorno terrestre y marino altamente turístico. En verano, Portcross recibe gran número de visitantes. Los turistas llegan en barco desde el continente para pasar el día. Estas multitudes crean problemas y ponen en peligro la calidad del entorno. Las reglas impuestas a los visitantes están basadas en el sentido común y respeto a la naturaleza. El camping y el vivaqueo están prohibidos, y debido al permanente riesgo de incendio, especialmente cuando sopla el mistral, está prohibido fumar fuera del pueblo. La deforestación selectiva limita el riesgo de incendio en este pequeño bosque mediterráneo. Sin embargo, otros peligros amenazan la isla. La atracción que ejerce sobre los navegantes provoca la saturación del alojamiento. Las anclas arañan el lecho marino y la vida que en él existe. Una actuación poco cuidadosa puede remover hasta 1 tonelada de fondo marino por hectárea. Mientras que en casi la totalidad del Mediterráneo,
Los buceadores hallan fondos marinos desiertos y flora enferma. El universo de Port Cross posee la belleza del mar tropical. La Posidonia es extremadamente vital y delicada, y su salud nos indica las condiciones del parque. En otros lugares, su declive es el resultado de la presencia del hombre, la polución, los puertos. Port Cross es un oasis de vida. Estas aguas no son tan claras como las de Port Cross, pero poseen tanto alimento como ellas. Son ricas en una singular y exuberante vida vegetal. Nos encontramos en el corazón de un mundo natural único en Europa, el delta más grande del continente, el delta del Danubio. El delta del Danubio, situado en Rumanía, tiene 80 kilómetros de largo y cubre 100.000 kilómetros cuadrados. Después de casi 3.000 kilómetros de recorrido, el Danubio desemboca en el Mar Negro. El mundo del delta, único en Europa, es extraño y plagado de vida. Un universo complejo y cambiante. Una mezcla de aguas y tierras pantanosas. El suelo no es realmente suelo. El río parece dudar, incapaz de contar sus afluentes y ramificaciones. Y finalmente, toma su camino hacia el mar. Como en Doñana, la situación geográfica, la superficie y la complejidad del entorno son el origen de una extraordinaria fauna sin igual en Europa. Con más de 250 especies distintas, la fauna ornitológica del delta es única en el mundo. Se pueden encontrar aves del norte de Europa, Asia, África, Irán o la India. A mitad de camino entre el Polo Norte y el Ecuador, representa una parada ideal para las aves migratorias. Este universo secreto, impenetrable a menudo, ofrece a las bandadas condiciones ideales de vida y de reproducción.
Los grandes cormoranes abundan en la isla. Son insaciables y comen varios kilos de pescado al día, al igual que los pelícanos. La técnica de pescar de esta pequeña garceta es distinta, pero no menos eficaz. El gran número y la variedad de estas aves, y especialmente de los cormoranes y los pelícanos que consumen toneladas de peces a diario, hizo surgir la duda sobre su protección entre los habitantes del delta. El delta no es un parque nacional, aunque en él hay 3 grandes reservas naturales. Por otra parte, participa de un sistema lógico de protección de su fauna. Es un área protegida en su totalidad, donde la caza está terminantemente prohibida. La pesca está permitida todo el año, excepto durante un periodo de 60 días en el que los peces desovan. La pesca es una actividad vital para muchas personas de esta zona. Los pescadores no aceptan de buen grado las medidas tomadas para proteger a los cormoranes. En su opinión, los pájaros, demasiados, y consumidores insaciables de peces representan una competencia desleal. Sin embargo, a juzgar por los botes de pesca a su regreso a la costa, los peces abundan. Se han encontrado 110 especies, incluidas 36 típicas del delta. Entre los besugos y las carpas, el silúrido parece un gigante. Incluso satisfechos con su captura de cangrejos o lucios, esta puede resultar irrisoria. Para cada pescador existe realmente un pez rey. Se encuentra en las aguas saladas de la zona marina, en la misma boca del delta, y mide más de 2 metros. Es el gran esturión. El delta es una zona frágil, y estas construcciones aparentemente bárbaras están diseñadas para protegerla. Desde la antigüedad, el Danubio ha sido uno de los ríos más frecuentados. Todo tipo de embarcaciones, único medio posible de transporte, navegan los estrechos brazos y largos canales, que son arterias vitales a las que ningún otro vehículo puede acceder. Todos los años el Danubio deposita 50 toneladas de aluvión en su delta, 8 veces más que el Tíber y 20 más que el Rin. Este sedimento en suspensión, que se deposita lenta y progresivamente, se cubre de vegetación. Se transforma en un relieve característico denominado shore. La mayor parte del delta está cubierta por un tipo de vegetación denominada cané, que es la más compacta del mundo. Pero en las orillas también crecen sauces, álamos, el árbol de la ceniza o el aliso.
Cada año se añaden al delta 40 metros de tierra nueva. Los rumanos dicen tener el suelo más joven de Europa. No obstante, el delta se abarrota de sedimentos. Si este proceso se incrementara, el equilibrio se vería comprometido. Parece que el interés turístico suscitado últimamente por el delta va acompañado de la idea de mantener las medidas necesarias para preservar y proteger su entorno. Los turistas descubren el delta exclusivamente en barcos especialmente diseñados, siguiendo itinerarios que les ofrecen una visión precisa de la flora, la fauna y la vida del delta. Está prohibido cruzar el delta en embarcaciones particulares. Esto es debido a que los brazos del Danubio forman tal increíble laberinto con sus ramificaciones, arroyos, lagunas, canales, lagos y marismas, que sería fácil perderse sin un guía. Grupos de voluntarios patrullan regularmente el delta para luchar contra la caza y la pesca furtiva, que amenaza especialmente a las nutrias, y para hacer comprender a la gente que es necesario proteger el entorno y la fauna. La contaminación del delta es un tema muy discutido. Parece que toda la contaminación recogida río arriba por el Danubio es literalmente digerida por el increíble poder natural de transformación del ecosistema. En Rumanía se dice que el pelícano, la gran garceta y el cisne cantarín son monumentos de la naturaleza. Aunque la frase parezca obsoleta, expresa claramente el respeto que inspiran y la protección que se merecen. El artículo 32 de la ley rumana versa sobre la protección del entorno. En el perímetro de las reservas no se dará actividad alguna que pueda causar la destrucción o alteración del aspecto original del área, fauna, flora o equilibrio ecológico. En todos los lugares de Europa será necesario realizar un esfuerzo para que nuestro gran tesoro, la naturaleza, pueda ser legado sin alteración a las generaciones venideras.
Doñana cobija una fauna extraordinaria. Muy cercana al Peñón de Gibraltar, es una de las principales paradas entre Europa y África de la ruta migratoria de las aves. Cientos de miles de aves pasan aquí el invierno. El parque acoge a casi 150 especies diferentes. Las marismas del Guadalquivir no han sido nunca un lugar adecuado para el asentamiento del hombre, pero forman un enclave ideal para la fauna, especialmente para las aves de esta parte del mundo. Goya lo visitó en el siglo XVIII, pero la importancia de este lugar fue reconocida mucho después y tras ser objeto de cientos de observaciones y estudios científicos. Este tesoro nacional se vio gravemente amenazado en los años 50. En 1959, compañías privadas e incluso organizaciones del Estado español trataron de explotar las marismas, corriendo el riesgo de destrozar biotopos únicos. Sociedades para la protección de la vida natural reaccionaron inmediatamente, y especialmente el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, que lo consideró objetivo primordial. Así comenzó un proceso que finalizó con la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969. Hoy, visitantes de todo el mundo comienzan sus recorridos por el parque desde La Rocina y Acebuche. Las visitas a Doñana están organizadas. Se atraviesan lagunas, dunas, pinares y un tipo de bosque mediterráneo llamado matorral. De hecho, existen pocas posibilidades de toparse con alguno de los dos tesoros de Doñana, el lince y el meloncillo, una pequeña mangosta española única en Europa. En la época de lluvias, cuando las marismas están inundadas, la mejor forma de recorrer el parque es a caballo. Las cabañas reconstruidas constituyen excelentes puntos de observación durante todo el año. El ganso gris, el ave migratoria más abundante en Doñana, vuela desde el norte de Europa en bandadas completas. Se calculan más de 70.000 de estas aves. Estos gansos son los ancestros de nuestros gansos domésticos. Machos y hembras poseen el mismo plumaje y aquí se aparean. En 1981, estas bandadas de gansos se encontraban completamente diezmadas. 15.000 de ellos murieron durante el verano más seco del siglo. En la estación más calurosa, cuando el sol se encuentra en su cenit, Doñana parece un paraíso. Son los beneficiarios de una antigua idea de preservar la naturaleza. Deben su protección a la decisión de Emmanuel II, el rey cazador, que, inspirado repentinamente, declaró la veda sobre estos animales. La protección de la naturaleza no se debe a egoísmos o privilegios. Está basada en una simple idea: la necesidad de preservar y hacer llegar a todo el mundo una herencia frágil y única al mismo tiempo. La Reserva Natural de Vanoise, creada en 1963, comparte 14 kilómetros de frontera con el Parque Italiano del Gran Paraíso.
Estos dos parques, situados a gran altitud, cubren 100.000 hectáreas y conforman la mayor reserva natural en Europa occidental. Este parque acoge a más de 1.000 especies distintas de plantas, así como numerosos animales, incluidas las gamuzas y las marmotas. Aquí, como en todos los parques, la protección se centra en el entorno mineral, vegetal y animal. La Vanoise es un paraíso para fotógrafos y caminantes que ofrece 500 kilómetros de senderos señalados y alrededor de 20 refugios. El mantenimiento y el desarrollo está diseñado para facilitar su descubrimiento, pero con una condición: la naturaleza no debe sufrir. En estas reservas, la naturaleza retorna al hombre con tan solo algunas regulaciones restrictivas. Este parque francés es uno de los 200 parques nacionales entre el Atlántico y los Urales, cada uno de ellos con un diseño específico y un solo objetivo: El buey almizclado, casi extinguido en Europa, fue repoblado en el gran parque Dovrefjell. En Bielowieża, donde subsisten algunas zonas de nuestro parque original, pueden encontrarse los últimos bisontes del continente. Además de estos grandes parques naturales, existen en Europa casi 15.000 zonas protegidas. Entramos en uno de los grandes santuarios naturales del continente, el área protegida más grande de la península ibérica. En el pasado había un gran número de lobos y toros salvajes. Era entonces un coto de caza real. Hoy es un gran parque nacional. Fluctuar entre el desierto y la sabana.
Atravesar con vehículos todoterreno estas tierras vírgenes parece un sacrilegio, pero paradójicamente es la única forma de abrir el parque al público y preservar el entorno. Las reglas son estrictas y no se puede pisar 3 o 4 metros más allá del borde del camino. Los animales, acostumbrados al sonido de los automóviles, tienen un comportamiento sorprendente. Difícilmente se sienten molestos por los vehículos. Sin embargo, si los pasajeros de cualquier todoterreno se detienen para observarlos, deben mantener el motor en marcha. Si no, tan pronto como quiten el contacto, los animales interpretan el repentino silencio como algo no habitual y huyen. En el centro de esta zona protegida, en su corazón histórico, Doñana ha creado un auténtico santuario, una reserva biológica símbolo de Doñana, cuya entrada está señalada por la estatua del lince. Este terreno está prohibido al público y tan solo se puede visitar con fines científicos. Aquí, la flora y la fauna de Doñana hacen eclosión en óptimas condiciones de conservación. El parque ha intentado con todos sus medios proteger a algunas parejas de águilas imperiales. Pero estas aves rapaces siguen siendo poco comunes en los cielos de Doñana. Es más habitual encontrar el milano real, pero es aconsejable no molestar a las aves de presa, especialmente en la época de cría. Maravillas de Europa. Los grandes parques naturales. La idea de preservar la naturaleza es reciente. Surgió cuando el hombre dejó de depender directamente de ella para su subsistencia. Tras alejarse de la naturaleza y atormentarla, se dio cuenta de que era hora de proteger su irreemplazable herencia. En Europa, más que en ningún otro continente, la relación hombre-naturaleza es antigua y estrecha. A finales del siglo XIX, Estados Unidos creó Yellowstone, el primer parque nacional.
En los países escandinavos del norte es donde se pueden encontrar los últimos grandes territorios salvajes de Europa. Aquí se crearon los primeros parques nacionales. Suecia fue la pionera, creando a la vez 9 parques en 1909, entre ellos Sarek, Abisko y Grafitan. En 1914, antes que Islandia, España y Finlandia, Suiza creó su primer parque nacional, un parque alpino. Los rebaños de cabras montesas del Gran... La fama de este parque está ligada al trágico destino en el siglo XVI de una joven hija de la princesa de Éboli, doña Ana. Doña Ana desapareció en estas tierras que recibieron su nombre y que previamente eran conocidas como el Bosque Real. Este parque español se encuentra en el extremo sur del continente europeo y cubre 50.000 hectáreas. El milagroso mundo de Doñana se despliega a lo largo de la provincia de Huelva. En este particular lugar de la costa española, el Atlántico baña largas playas. El océano caracteriza este parque, que se extiende desde el litoral del oeste hasta las orillas del Guadalquivir en el este. Este particular enclave, donde se encuentra el mar con un gran río, posee unas condiciones naturales excepcionales. Las poco comunes zonas de Doñana son el resultado de una larga evolución. Durante las primeras eras geológicas, la boca del Guadalquivir era un gran estuario. La formación de una franja exterior de arena terminó por aislar una gran masa de agua. En la época romana se le denominó Lago Ligustinus. Poco a poco, este lago poco profundo fue llenándose con depósitos aluviales hasta convertirse en una marisma. El paisaje de Doñana continúa cambiando. En la costa, los vientos del oeste que soplan del mar arrastran la sílice de la inmensa cadena de dunas que bordean el litoral. La arena llega inevitablemente hasta los pinares, rodeándolos y suavizándolos. Estas dunas errantes crean formas espectaculares a su paso,
descritas en 1910 por Chapman y Bach en su libro La España inexplorada. Al oeste, inmensas áreas desiertas se despliegan a lo largo de kilómetros de brillantes terrenos arenosos, plagados de vegetación. Esto es la exaltación de una desolación impresionante, el esplendor de la esterilidad. Si exceptuamos los suavizados perfiles de sus dunas, Doñana tan solo posee un área de terreno llano. Una sucesión de paisajes variados de distinta vegetación. Un sorprendente mosaico de biotopos acuáticos y terrestres.